hubiese tratado de vivir mi voluntad. Pero bueno, bendito sea Dios, Señor, que nos concedes el poder, Señor, reunirnos aún de esta manera, Señor. Que tú nos concedes, amado Señor, estar abriendo tu palabra, Señor, y meditar en ella, Señor. Que por tu misericordia, Señor, y por tu gracia, Señor, nos permites, amado Señor, estar delante de ti, Señor. Tu palabra gloriosa, preciosa y santa, Señor, es siempre oportuna, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que no encontremos estorbo en nosotros, Señor, sino por el contrario, todos a una, con gozo, recibamos de tu consejo, Señor. Recibamos de tu palabra, recibamos de ti. Y aunque en parte estemos separados el uno del otro en la congregación, Señor, aún así podamos gozarnos en todas estas cosas, Señor. Te agradecemos mucho por el medio que nos permites tener, Padre, para poder ser edificados y edificar a otros. Señor, ayúdanos que en esta transmisión pueda fluir la enseñanza, Señor, sin interrupciones. Sabemos que ha habido problemas con esto. Gracias, Señor, por el tiempo malo y por el tiempo bueno. Te damos a ti toda la gloria y te damos a ti toda la honra, precioso Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado teniendo problemas, hermanos, con las transmisiones. Ayer tuvimos problema y escuché a otros pastores también decir lo mismo, que habían tenido problema para transmitir, pero esperemos que seamos excepción. Amén, hermanos. Los que están allá en casa pueden escuchar bien, hermanos, y pueden ver bien. Ahí la hermana Linda decía que tenía problemas. ¿Qué dicen los demás, hermanos? ¿Tienen problemas para escuchar y para ver o está bien? Si pueden, nos comentan. Si no, podemos terminar la transmisión y encenderla otra vez. Sí está bien. Terminar la transmisión y encenderla. Sí está bien, nada más los hermanitos les da vergüenza escribir. Al hermano, okay, al hermano Alan y al hermano Alex no les dio vergüenza escribir. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Los demás están, Beto también no le dio vergüenza. Es que gloria a Dios, hasta en Los Ángeles con hermana Liz se escucha bien. Amada hermana, paz de Cristo, que estén bien allá. Mi hermana Blanquita, gloria a Dios. Gloria a Cristo, hermanos, todos. Jorge, mi amado Jorge, un milagro de Dios, está también ahí. Y el resto que no comentan, no puedo saber si están conectados, pero gracias a Dios, hermanos. Moisés, la hermana Lupita, el hermano David. Gloria a Dios, iglesia. Robert en Melaque también ahí está, bendito sea Dios. Y bueno, vayamos al estudio, hermanos, porque si no me paso saludando a todos aquí, me da gusto tenerlos. Gloria a Dios, hermana Lupita. Vamos a leer, hermanos, parte del capítulo 2. Si quieren tener sus ojos en su Biblia, cada uno en su versión, allá en casa, hermanos, como regla del estudio, es que tengan su Biblia ahí en la mano, hermanos, y puedan leer junto con nosotros, hermanos. De eso se trata el estudio en línea, hermanos, ¿ok? Y yo voy a leer, hermanos, el mismo capítulo 2, pero en una versión poética, hermosa, hermanos. Se llama Quare frenerunt gentes. Es el título del salmo de manera poética. Y si ustedes ven en sus Biblias, hermanos, el capítulo 2, versículo 1, lo voy a leer todo completo, y dice así: ¿por qué bramaron las naciones todas con estrépito tanto y con tanta fuerza? ¿Por qué todos los pueblos no meditan más que ideas vanas o perversas?
Los reyes de la tierra se amotinan. También los principales se congregan contra el Señor. Ingratos se levantan, hasta contra su Cristo se rebelan. Rompamos, dicen todos, rompamos los enlaces que a ellos nos atan y nos encadenan, y sacudamos lejos de nosotros un yugo que es tan duro y tanto pesa. Pero el Señor que habita en las alturas se ríe de la estolida insolencia, se burla de sus pérfidos designios y desprecia tan bárbaras ideas. El día llegará en que su justicia, hablándoles con cólera severa, contenga sus furores y les haga sentir la insensatez de su demencia. En cuanto a mí, yo he sido constituido rey de Sión y su montaña excelsa, para que anuncie sus preceptos santos y que premie a los que humildes los respetan. Y por eso el Señor me dio afable, mi hijo eres tú, me dijo afable, perdón, mi hijo eres tú, mi propia descendencia, hoy mismo te he engendrado de mi mano en pureza, sublime y superior naturaleza. Pídeme y te daré sin diferirlo a todas las naciones por herencia, y extenderé tus posesiones hasta los últimos confines de la esfera. Tú las gobernarás con una vara tan rígida que al hierro se parezca, y las podrás quebrar como sus vasos que cuando quiere el alfarero quiebra. Escuchad esto, reyes soberanos, que con tanto poder juzgáis la tierra. Escuchad y sabed que hay juez más alto que ha de juzgar a las justicias vuestras. Este es vuestro Señor. Servidle fieles, servidle con temor y con presteza. Alegraos en él, pues es juez justo, mas sea con temblor y reverencia su amor a él. Abrazad su severa disciplina, sus leyes adorad, regid con ellas, no sea que se enoje y os excluya del buen camino de la vida recta. Pues cuando llegue el día en que haya reparto, a cada uno la suerte que merezca se le dará. Solo será feliz el que, fiado en su bondad, sea sujeto a sus reglas. Amén. Es una bonita traducción, ¿verdad, hermanos? Es una bonita traducción que yo gocé mucho al descubrir, al leerla. Me hubiera gustado tener toda la Biblia, hermanos, de esta manera poética. Hermanos, el miércoles pasado, pudimos avanzar hasta el versículo 3 y 4, hablando de lo que el Señor, hermanos, hará con aquellos que se rebelan. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras y echemos sus cuerdas. Y a partir del versículo 4, hermanos, leemos que dice: el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. Hermanos, el que mora en los cielos, el Señor se burlará de ellos. Creo que este es uno de los pasajes más importantes, hermanos, para todos aquellos que tienen una imagen de Cristo de solo amor, misericordia y sempiterno perdón. Aunque lo dudes, tú que te congregas acá, o algunos otros hermanos que tienen la bendición, hermanos, de tener predicación expositiva en su iglesia, que conocen al Dios verdadero y que están conociéndolo, pues, y que están sabiendo cada día más de Él, entienden perfectamente esto, lo leen y tienen temor de saber que el Dios verdadero también tiene justicia, ira, hermanos, y Él desatará su furor sobre los impíos. Pero hay personas, hermanos, aunque lo duden, que dicen: no puede ser posible, ese no es mi Dios. Y verdaderamente su confesión es precisa. Su Dios no es, hermanos. Su Dios no es ese Dios que ellos imaginan, que solamente es puro amor, hermanos, y puro perdón y pura misericordia sempiterna. Es decir, que aunque las personas mueran, Él continuará teniendo misericordia y gracia y amor para los perdidos. A veces las oraciones de ellos, hermanos, cuando mueren algunos hombres pecadores sin ser redimidos, es de intercesión por la persona muerta. Esto sucede dentro del cristianismo, Señor, ten misericordia de su alma. Señor, llévalo contigo. Señor, perdónalo. Muerto.
olvidándose la parte justa de Dios, hermanos. El versículo 4 al 6 es asombroso, hermanos, porque dice que el Señor se burla. Esto es en el juicio final, pero también se burla desde el cielo por los hombres que hoy están haciendo toda clase de impiedades. Se burla, hermanos. Para Él es nada. Hablábamos el martes pasado acerca, hermanos, de aquellos que se juntan, se amotinan, ¿no? Decían las primeras porciones, se amotinan todos ellos y se rebelan en contra de Dios, hermanos. Son aquellos que el Salmo 1 está diciendo que andan en consejo de malos. Son aquellos pecadores que andan por camino de perdición. Son aquellos escarnecedores que se sientan a hablar mal en contra de Dios. El versículo 1 del capítulo 2 comienza a decir, hermanos, que ¿por qué se amotinan? Es gente que se amotina, son personas que están pensando cosas vanas, que los reyes, los poderosos se levantan, hermanos, en contra de Dios. El Señor se ríe de ellos. Hemos visto algunas imágenes, hermanos, dentro del yugo de la religión, de algunas vírgenes llorando o aún Jesús llorando. Y ellos dicen, mira, pobrecito Jesús, está llorando por el mundo perdido. Pobrecito, Él sufre en realidad por ellos. No, hermanos, la Biblia dice que Él se ríe. Él se ríe, no es una risa sarcástica, hermanos, una risa pecaminosa. No es ese tipo de risa que nosotros nos podríamos imaginar, hermanos. Porque el Señor, por supuesto, que no tiene absolutamente nada de pecado. Nada de pecado, no hay pecado en Él. Las personas aquí se podrían burlar de manera pecaminosa, hermanos. Podrían burlarse de manera grotesca, lo que hoy conocemos como en bullying. Pero el Señor se burla de la ligereza, hermanos, de su poder. Estos hombres de los cuales se burla el Señor son los que leíamos, hermanos, en el versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Son aquellos que no quieren saber absolutamente nada del Señor, hermanos. Y de estos también hay dentro de las congregaciones. Aquellos que aunque el Señor dice ven, ve, dicen me quedo. Aquellos que el Señor dice arrepiéntete, dicen no importa después. Aquellos que están escuchando, hermanos, escuchando y escuchando reprensiones y duermen. Dentro de las congregaciones hay estos hombres y mujeres, hermanos. No de los que duermen únicamente, de esos hay en todas. Me refiero a aquellos que no les importa lo que el Señor dice. No quieren ser, hermanos, dominados por su poder, sino ellos quieren cortar el lazo, hermanos. Quieren ser libres. ¿Y qué hacen? Se rebelan en contra de aquel que todo lo controla. Esto tampoco quiere decir, hermanos, que estamos hablando de títeres. Algunos que sobreenfatizan en la soberanía de Dios de manera no bíblica, porque por supuesto que Dios es soberano absolutamente, pero aquellos que sobreenfatizan en la soberanía diciendo, es que yo me moví porque Dios quiso que me moviera. Yo pequé porque Dios quiso que pecara y algo va a enseñar. Yo hice lo malo porque Dios me lo puso enfrente para que yo lo hiciera y aprendiera algo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña. Ellos creen que son títeres. No habla de este tipo de cuerdas que cortamos para ser libres. No, hermanos. Sino hablamos de aquellas cuerdas del dominio, del señorío que Dios tiene y debe, hermanos, por ser creador sobre su creación. Recordábamos una frase, hermanos, del hermano Charles Spurgeon que decía, para un cuello sin gracia, el yugo de Cristo es intolerable. Pero para el pecador hecho salvo le es fácil y ligero. El hermano dice, podríamos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Amamos ese yugo? Es tremendo, ¿no, hermanos? Podríamos juzgarnos a nosotros mismos. ¿En realidad amamos ese yugo? ¿Gozamos de ese yugo de Dios, hermanos? ¿Gozamos de las cosas de Dios o no son pesadas? Es excelente. Yo me gozaba, hermanos, en estudiar esto, porque precisamente en este tiempo, hermanos amados de esta iglesia cristiana bíblica, Jesucristo es el Señor,
¿Cuántas advertencias recuerdas que el Señor nos había hecho con respecto a padecer sufrimiento, persecución o alguna emergencia? ¿Recuerdan? ¿Cuántas habíamos recibido, hermanos? Y en este tiempo precisamente es cuando las iglesias, hermanos, que son advertidas, se darán cuenta si en realidad el yugo de Cristo es mucho o no. Porque el yugo de Cristo implica también sacrificio, hermanos. El yugo de Cristo también implica una obediencia que en ocasiones no es grata. O sea, el yugo de Cristo, que es ligero para los suyos, hermanos, no quiere decir que siempre es agradable. No quiere decir que siempre es agradable. Si yo pregunto a cualquier hermano mártir hoy en día, que tuviéramos la posibilidad de tener una entrevista con ellos y les digo, hermano, ¿tú en realidad estabas corriendo a la muerte con gusto y al dolor? ¿Qué me va a decir? ¿Que sí? No, hermanos. A nadie le gusta el dolor. Ha habido muchas oraciones de salmos, hermanos, de hermanos, salmos, que son hermanos que están pidiendo que no haya dolor. Que no haya dolor. Pase lo que pase, pero que no haya dolor. Y la realidad, hermanos, es que el yugo de Cristo no es únicamente la parte fácil, ¿no? El yugo de Cristo es tolerable y ligero para los suyos. Sí, ese yugo es ligero y tolerable cuando todo está bien. Cuando económicamente estamos bien, hermanos. Cuando de pronto estamos pasando por buen tiempo con el empleo, hermanos, con la familia, con todo eso. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal cuando eso cambia? ¿Qué tal cuando de pronto el yugo de Cristo me dice, hermanos, ve y predica a los enfermos de peste, ve y predica a los enfermos de lepra, ve y predica a los enfermos de coronavirus, ve y habla en los lugares públicos, ve y haz la gran comisión? Señor, ¿podrías esperar un poco? El yugo se convierte en pesado, pero gran sorpresa, hermanos, un cuello con gracia. El yugo de Cristo es tolerable. Oh Señor, no me agrada mucho lo que tú estás queriendo que yo haga, pero tú eres mi Señor. Yo tengo tu yugo sobre mí. Ahora yo estoy caminando en libertad, pero atado a ti. Esta ya no es esclavitud, sino por el contrario, hermanos, es perfecta libertad. Y esto que está hablando el Señor es santidad. El yugo de Cristo, hermanos, es santidad. Y la santidad trae libertad. La santidad, hermanos, no es perfección, sino es búsqueda de la perfección. La santidad, hermanos, nos lleva por el yugo de Cristo a reconocer nuestro mal y no ocultarlo. La santidad nos lleva, hermanos, a recibir un duro mensaje de Dios que está hablándome directamente a mí. Y yo digo, Señor, tú cuánto me conoces. Te alabo y bendigo tu nombre, amén, yo lo tomo, Señor. Y no me hace hacer lo contrario. El yugo de Cristo es pesado e insoportable para aquellos, hermanos, que no tienen un cuello con gracia. ¿Algún día, en otro tiempo, en algún tiempo, sentiste coraje por una exhortación de parte de Dios? Cuello sin gracia. Y por otro lado, hermanos que han sido llenos de gracia, sienten gozo al escuchar una exhortación fuerte de parte de Dios. Probablemente no al instante, pero sí en un par de días en donde, oh mi Dios, cuánto tú me amas. Amén, yo lo recibo aunque me ha dolido mucho. Y ya no voy a odiar al predicador, Señor. Yo sé que fuiste tú. Gloria a Dios. El cuello con gracia recibe, hermanos, los labores, los ministerios con gozo. Lo hace con gozo porque es un cuello, hermanos, con gracia, que tiene un yugo que es soportable. Hermanos, el yugo de Cristo es fácil para aquellos que se saben perdonados de manera tan grande. Con eso debería de bastar, hermanos, el querer entregar nuestra vida por Cristo. ¿Cuánto perdón nos ha dado Dios, hermanos? ¿Cuánto perdón nos ha dado el Señor? ¿Qué más podríamos esperar, hermanos, con ese perdón tan grande? Por eso, hermanos, es que la justicia de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia que los hombres hacen aquí deliberadamente. Y no terminará ahí, sino que el Señor se burlará, hermanos. Estos que dicen rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros, hermanos, nosotros los pastores o los que estamos en el servicio de la iglesia, continuamente vemos esta clase de cosas dentro de la congregación. Gente que dice,
conmigo no se metan, a mí ni me tomen en cuenta. No, yo voy pero no soy iglesia, yo no me comprometo, a mí no. Mira, yo en la iglesia me puedo comportar, pero a mí no te metas después conmigo, a mí no me tomen en cuenta, yo no quiero orar, yo no quiero leer, yo no voy a perdonar, yo no voy a amar, yo no voy a continuar. El decir eso, hermanos, o aún cuando se nos pide examinarnos, es saber qué tan pesado se me hace la vida cristiana, qué tan pesado se me hace ser miembro de una iglesia, qué tan pesado se me hace estar comprometido con Dios. ¿Qué tan pesado se me haría su llamado en lugares de dificultad y de peligro, hermanos? ¿Qué tanto estimo mi vida? ¿Qué tanto estimo mi vida, hermanos? Hay palabras de Jesús tremendas, ¿verdad, hermanos? Todo aquel que quiera ganar su vida, ¿recuerdan qué dice? Todo aquel que tenga por alta estima su propia vida, de una vez les digo, no la tiene. Está perdida, pero aquel que pierda su vida, su señorío, aquel que quite su yugo, hermano, que aparentemente tiene libre, pues a mí que no me vengan, yo estoy bien con Dios, yo soy libre, y te ponía el ejemplo, yo soy libre, que no se metan conmigo, yo y Dios nos conocemos y vivo bien y estoy en un yugo alrededor de mi supuesta libertad, todo el tiempo, todo me pesa, todo me es desagradable. Las instrucciones de obediencia, de sujeción, de sometimiento, de amor, de perdón, de servicio, me es pesado. Y sabes, precisamente el legalismo, hermanos, tiene estas características. Cuando Cristo aparece como el libertador, que nos hace a Él, hermanos, como esclavos libres, aquellos que escuchan de Cristo y su yugo dicen, no, yo no quiero ese yugo, yo quiero del Salvador, pero quiero seguir portando mi propia libertad. Yo quiero del Salvador, pero quiero seguir teniendo mi propio carácter. Yo quiero del Salvador, pero no voy a perdonar. Yo quiero del Salvador, pero yo no voy a ir a las reuniones de oración. Yo no voy a servir en ningún lado. Yo no voy a pensar en los demás. Yo no voy a visitar a mis hermanos. Yo no voy a preguntar cómo están. Yo quiero del Salvador, pero yo no voy a amar a esa persona que no me ama. Yo quiero del Salvador, pero no entregaría mi vida por nadie. Realmente a mí me importa más las ovejas, hermanos, que los perdidos. De hecho, la enseñanza pues va hacia los creyentes. Y dentro de los creyentes, hermanos, existe este tipo de personas que quieren romper ligaduras y echarlas de ellos, quitarse las cuerdas y ser libres, pero por supuesto bajo el nombre del Salvador. Y recordemos, hermanos, que más adelante veremos una palabra en la porción B del versículo 4 que quisiera profundizar un poco, y dice, el Señor se burlará. Y precisamente en el versículo 3, cuando leemos, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es, no me importa su señorío. Y el Señor se burla, porque no hay Señor como el Señor. No hay gobierno por arriba del gobierno del Señor, hermanos. Él es el Señor. Y todo lo que Él diga, nosotros decimos amén. Amén, Señor. No me gusta, pero amén. No se me hace agradable, pero amén. No creas que me gusta mi iglesia como yo quisiera que me gustara, pero amén. El hermano aquel que no me cae muy bien, no me gustaría ni hablarle, pero tú dices que lo ame, así que amén. Señor, tú me hablas de perdonar a alguien que no merece perdón, que aborrezco con todo mi corazón, pero yo soy libre. Así que si tú me dices que perdone, perdono. Amén. Si tú dices que sirva, Señor, y crees que yo podría ser útil a mis hermanos, amén. Si tú me dices que debo orar en todo tiempo para no caer en tentación, que flojera me da, Señor, pero tú eres mi Señor, amén. Si tú dices que me congregue con mis hermanos el mayor tiempo que pueda, siempre y cuando sea para adorarte y sea bíblico el estudio, amén, aunque yo tengo mucho que hacer para mí. Eso es no romper ligaduras. Eso es echar, hermanos,
sus cuerdas en nosotros y atarlas. Y decir, haz conmigo lo que quieras, llévame a donde quieras, Señor. Yo ya no vivo, vives tú gobierna mi vida, hermanos. ¿Y sabes a dónde lleva esto? Algunos piensan que esa es la esclavitud, por eso dicen, rompamos sus ligaduras. Pero los que tienen la gracia dicen, es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, que Él me mueva, que Él haga, que Él deshaga. Por eso hay miles, millones de testimonios de personas que creyeron, se aferraron al Señor, hermanos, a su palabra, su consejo, y cada paso en su peregrinar vieron gloria y gracia sobre gloria, sobre gracia, sobre gloria, sobre gracia. Porque aquellos que se quedan en el Señor y soportan, hermanos, ven la gloria de Dios. Es libertad genuina. Pero para avanzar, te pregunto a ti, a todos los que están viendo, hermanos, y están aquí, ¿es pesado el yugo de Cristo para ti? ¿Es pesado su consejo, su amonestación? ¿Es pesado reconocer tu pecado cuando sabes que Dios te está hablando a ti? Cuando sabes que tiene la razón. ¿Es pesado amar a tus hermanos, perdonarlos, servirles? ¿Es pesado dar de tu vida para los demás? ¿Es pesado obedecerlo? ¿Es pesado orar? ¿Es pesado leer y conocerlo? Si es así, hermanos, en donde sea que estén, hoy mismo es buen tiempo, arrodíllense y clamen a Dios en lo más privado de su habitación y díganle, Señor, te pido que me perdones, ayúdame, quiero entregarme, porque qué persona que ya ha conocido, hermanos, no quiere entregarse a Dios y sentir libertad por eso. Si nosotros preguntamos, ¿te gustaría ser el lector de la Biblia más comprometido del mundo? ¿Qué dirías? Claro. ¿Te gustaría ser la persona que más ora y sirve y da de la iglesia en el mundo? Por supuesto. ¿Te gustaría estar ferviente de gozo siempre recordando tu salvación y que nada te derrumbe? Por supuesto, hermano. ¿Qué debo de hacer? Pide y se te dará. Arrodíllate y pide y se te dará. Señor, me arrepiento, me he perdido, he desconfiado, Señor. Estoy en apuros y corro a tratar de salir de mi apuro. He traído, hermanos, y se han dado cuenta, el pueblo de Judá, en esta turba con la confederación de ejércitos, que Dios no le responde, rompe ligaduras y van con Faraón a pedirle ayuda para salir de su problema. Isaías les dice, ¿cómo están haciendo eso? Deben atarse al Señor y aferrarse a Él. Y los tiempos de problemas, hermanos, son los mejores para esto. Son los mejores. Son los mejores. Son los mejores, hermanos. Del versículo 4 al 6, hermanos, dice, el que mora en los cielos. El que mora en los cielos se va a reír, hermanos, de ellos. ¿Cómo puedes imaginarte tú conociendo a un Dios santo, sabiendo que no hay pecado en Él? ¿Cómo puedes tú imaginarte a Dios burlándose de ellos, riéndose? Burlar, hermanos, es esquivar, es sacarte a un lado. Y por supuesto que tenemos que volver a anotar en la Escritura, bueno, Crónicas, pero vayamos a Proverbios, hermanos. Cuando vamos al libro de Proverbios, hermanos, leemos una clase de características que están muy entrelazadas a este Salmo 2, hermanos. Y mira qué interesante es esto. Lo leíamos el otro día. Dice el versículo 22, mira qué relación tiene con esto. ¿Hasta cuándo simples van a amar la simpleza? ¿Y hasta cuándo burladores van a desear burlarse? Y los insensatos van a aborrecer la ciencia. El contexto de la palabra simple es el necio. Es un hombre necio. ¿Hasta cuándo necio? Necio. Es importante conocer esta palabra porque se dieron cuenta que sacaron de la peor traducción que hay de la Biblia, el Proverbio 22:3, para decir necios a todos los que están saliendo de su casa. Es increíble, hermanos, que aún dentro de la iglesia sana,
usen ese tipo de pasajes fuera de contexto para decir que los hermanos que están muriendo por predicar en los hospitales y se contagian del coronavirus y mueren, fueron por necios. ¿Cómo? ¿De qué están hablando? Y compartía yo un artículo pequeño acerca de, entonces, qué necio fue Jesús, qué necio fue Juan el Bautista, ¿verdad, hermanos? Qué necio fueron todos los apóstoles, los discípulos y todos los mártires, qué necios salieron, ellos no se quedaron en su casa. El contexto de la necedad, hermanos, son aquellos precisamente que se ríen de Dios, que no quieren ser esclavos de Él y que quieren cortar todo lazo con Él para hacer lo que sea. Estos son los simples, estos son los que aman la simpleza y mira, son los que se burlan, son burladores que les gusta burlarse, hermanos, son insensatos, aborrecen la ciencia. Pero el Señor en su misericordia, como veremos aquí adelante en el Salmo, les dice, vuelvan a mi reprensión y yo voy a derramar mi espíritu sobre ustedes. Pero tal parece que no escucharon. Y después dice, vean el versículo 24, es una terrible advertencia, espantosa advertencia, hermanos, porque es precisamente lo que vamos a ver del versículo 4 al 6. El que mora en los cielos se ríe. ¿De qué manera se ríe el Señor? Y mira cómo el proverbio lo describe, hermanos. Y es de parte de Dios. Porque sé que hay hermanitos que sufren cuando escuchan esto y dicen, ay, ¿qué Biblia está predicando el pastor Charlie? ¿De dónde sacó esos textos? No puedo creer que mi Dios sea así. Sí, es justo, hermanos. Escucha, como les llamé y no oyeron, como extendí mi mano y no hubo quien la atendiera, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión quisiste, también yo me voy a reír en su calamidad y me voy a burlar cuando venga lo que temes, cuando venga como una destrucción lo que temes y su calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces me van a llamar y no van a responder, me van a buscar de mañana y no me van a hallar, porque aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Escuchen esto, hermanos, esta es una palabra profética para todos los tiempos, porque ahora resulta que lo que se dice iglesia, que ha sido mundana todo el tiempo, carismática, con abusos y excesos, hermanos, con sus ojos puestos en el mundo y todo eso, ahora que está pasando tribulación, están saliendo a cantar alabanzas en los balcones y todos se aman y todos se quieren y todos juntos vamos a buscar a Dios, cuando en otro tiempo estuvieron desechando su consejo, tomando por religiosos y legalistas a los que advertían de parte de Dios, buscando un Dios ligero, amoroso, misericordioso, manso, humilde, paciente, pero no justo, ni con ira, ni santo. Y ahora están buscando a Dios con alabanza. Fíjate qué tremendo, hermanos. Díganme cómo es la manera para buscar a Dios. Todos los que están ahí hasta en casa pueden responder fuerte. ¿Cómo es la manera para buscar a Dios? ¿Con alabanza, hermanos? ¿Cómo lo buscamos? Por su palabra. Pero mira cuál es el problema de estos, hermanos. Que ellos dicen, vuélvanse a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y yo les haré saber mis palabras. ¿Cuándo? Si se vuelven a mi reprensión. Porque yo les di mi palabra, les llamé y no quisieron oír. Les llamé y no quisieron oír. Y ahora está pasando también, como en muchos siglos ha pasado, que todos están buscándolo. Pero como ellos desecharon el consejo y su reprensión no quisieron, sino se burlaron, dudaban de ese Dios que se les predicaba, y más en este tiempo que Dios ha sido tan bondadoso, hermanos, revelándose al mundo entero. No hay pretexto para no conocer la sana doctrina hoy. No hay pretexto, hermanos. No hay pretexto. Ha habido hermanos muy valientes que se han desgastado en sus vidas para que los cristianos que están perdidos doctrinalmente entiendan y no entienden. No escuchan reprensión, no la quieren oír. ¿Y qué sucede? Él se está riendo de su calamidad. Él se está burlando. Ahora que vino lo que temen. Y cuando vino como una destrucción lo que temen y su calamidad llegó como un torbellino, cuando sobre ustedes venga tribulación y angustia, entonces van a llamarme y no voy a responder. Cuando venga tribulación y angustia me van a llamar y no voy a responder. Me van a buscar de mañana, no me van a hallar. ¿Por qué, Señor, si tú eres bueno? Porque ustedes aborrecieron la sabiduría y porque no escogieron el temor
a Jehová. Esto viene después de una advertencia, hermanos. Esto viene después de llamar la atención, ¿de verdad? Claro. Mira el versículo 20 en Proverbios. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. He estado hablándoles durante siglos. Tienen mi palabra, no pueden hacerse los que no la tienen, los que no saben. Han escuchado, tienen redes sociales, he permitido los medios para que me conozcan. Y ustedes no han querido, porque obviamente afecta a sus intereses. Hermanos, quiero decirles algo, que esta palabra no es para los incrédulos. Los incrédulos jamás han podido tener una relación con Dios. Esta palabra es para los que ya han tenido el don de conocer, hermanos. Es la apostasía misma. No son los que estaban ya, hermanos, salvados y después no, aquellos que estuvieron cortando lazos de Dios, hermanos, y jugando al cristiano, tomándolo a la ligera, afanados en toda su vida temporal, hermanos, y no a las cosas eternas, jugando, tratando de engañar a Dios. Recuerden el Salmo 1, está conectado, hermanos. De hecho, la mejor manera de interpretar el Salmo 2 es recordando el Salmo 1. Recuerden, hermanos, el Señor está viendo absolutamente todo y Él sabe qué es lo que está haciendo el individuo. Él conoce, Él es paciente, espera, pero después viene la calamidad. Viene el problema, hermanos. Por eso Él se ríe. El Señor se burla de ellos. El Señor se burla de ellos. ¿De qué manera se burla? Así dice, no haciendo caso. Lo buscan de mañana, le ruegan, le piden misericordia. Pero ¿sabes por qué? No porque Dios no tenga misericordia, sino que sabe que ellos en su corazón no desean a Cristo. Lo único que desean es no sufrir las consecuencias. Ellos no desean servir a Cristo. Lo único que desean es enriquecerse, hermanos. Ellos no desean de verdad al Señor, sino desean satisfacer sus propios vientres. Es lo que sucedió con Jacob. Jacob no deseaba, hermanos, en su lucha a Dios mismo y su bendición. Él deseaba la prosperidad terrenal, las cosas y el bienestar de aquí. Pero cuando Dios lo deja inválido, hermanos, por su misericordia, por haber sido elegido, lo hace confesar, lo lleva al arrepentimiento. Lo lleva al arrepentimiento. Y le dice, a ver, dime tu nombre. Jacob. Oh. Burlador, mentiroso, ladrón, cobarde. Bien, ahora te llamas Israel, ya no eres Jacob. Es bellísimo, hermanos. El arrepentimiento genuino lo que hace es libertad. Cuando el Señor se burla a través de una tribulación, hermanos, dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, si antes Dios aflige, se compadece según la multitud de sus misericordias. Fíjense cuánta misericordia de Dios. Vuelvan a Proverbios, hermanos, antes de escuchar la burla sempiterna. Proverbios 31 dice, están comiendo el fruto de su camino. Yo no estoy envenenándoles, yo no estoy dándoles látigo. Ustedes mismos han cavado ese hueco, han sembrado semilla de maldad y están comiendo de ese fruto. No es Dios, hermanos, como tal el que está gozándose en castigar desde un inicio. La realidad, hermanos, que Dios, por supuesto que siendo justo, envía al infierno. Pero este no es el caso acá. Dios simplemente está obrando en justicia. ¿Y sabes por qué se está burlando? Porque ellos mismos cavaron su propio agujero. Nosotros decimos a nuestros hijos, no toques ahí, te va a dar toques, no toques ahí, te va a dar toques, no toques ahí. ¡Ay! Te dije que te iba a dar toques. ¿Ya viste? Ahora sí me hiciste caso, ¿verdad? ¿Quieres seguir tocándolo? No. A menos de que sea un necio. Mira qué belleza, hermanos. Versículo 33. Después de toda esta burla, después de que lo buscan y no lo encuentran, después de que hay sufrimiento y arrepentimiento, dice, mas el que me oye va a habitar confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal.
Por eso la burla del Señor, hermanos, no la podemos imaginar como un hombre malo, sentado en su trono, gozándose del sufrimiento de los demás. No creo que Dios se goce del sufrimiento de la gente, por supuesto, hermanos. Pero Él se burla de aquellos que estuvieron siempre en contra, queriendo hacer lo suyo. Hermanos, es terrorífico ver lo que yo he estado viendo, no sé tú, de la misma iglesia, cayendo en un ecumenismo, hermanos, religioso, político, hermanos, increíble, compartiendo y hablando cosas de hombres paganos, hermanos, de gente que aborrece a Dios, tratando de confiar en ellos como si tuvieran la solución, hermanos, del problema, cuando Dios es soberano y quitará o dejará, nos destruirá o nos dará vida, hermanos. Es tan terrible que no hay un temor a Dios. Es una armadura de cascarón de huevo, hermanos, que con la sacudida va rompiéndose y cae, y muchos están como desnudos, como si no en realidad jamás hubieran conocido a Dios. El Señor ve y dice: yo sabía, tú estabas en el consejo de malos, tú siempre estuviste en el camino de pecadores, aunque 2 días a la semana estabas en una iglesia. Tú estabas en silla de escarnecedores, hablando de mi cuerpo, de mí, de las cosas santas, burlándote. No meditabas en mi ley, al contrario. Pues por eso que ahora está pasando todo esto, por eso estás así. Y yo me estoy burlando de lo que estás cosechando. Claro que es terrible. Imagínate tener a Dios burlándose de un hombre. El que mora en los cielos, el que tiene todo el control, el que lo sabe todo, se burla de ellos, hermanos. Dice la segunda porción, el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y, escucha, los turbará con su ira. Luego hablará en su furor y los va a turbar con su ira. En su enojo los reprende y en su furor los intimida. El que se sienta en los cielos se ríe y se burla de ellos, hermanos. Luego les hablará en su furor. Escucha, aparte que está burlándose, les habla en su furor. Después de haberse reído, hermanos, les habla. No necesita ni atacar a ellos, hermanos. Con el puro aliento de su boca, basta, hermanos. Es en el preciso instante en donde todos los poderosos impíos llegan al clímax. Es en el instante, hermanos, en donde aquellos que fueron necios en su manera de vivir, que se taparon los oídos a las exhortaciones de los profetas de Dios, hermanos, y que no hacían caso, que no echaban mano de esto, hermanos, de pronto llegan al clímax de su poder, y ahí cuando alcanzan, hermanos, el límite de la desobediencia, el Señor los azota, se burla de ellos y después los atormenta con su voz. ¿Sabes qué es esto? De que luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, con su propia palabra. Con su propia palabra. Aquellos que empiezan a buscar empezarán a ver y dirán: yo soy él, yo soy el necio, yo soy el escarnecedor, yo soy el pecador. Yo soy el impío, soy el burlador, soy el escarnecedor, en el momento justo, hermanos, porque de Dios nadie se burla. Hermanos, ¿qué les va a decir? ¿Qué les va a decir en su palabra? A pesar de toda su malicia, a pesar de todo su amotinamiento, a pesar de sus maquinaciones, de sus confabulaciones, a pesar de la sabiduría inútil de sus consejos y sus esfuerzos vanos, a pesar de sus legislaciones, a pesar de que hicieron lo que hicieron y creyeron obtener lo que querían, yo he establecido y he elegido como rey sobre el monte de Sión a mi ungido. En otras palabras, hermanos, dice el hermano Charles Spurgeon, he hecho aquello que ustedes trataban de impedir, mientras ustedes mismos están siendo angustiados porque sus planes no salieron como esperaban. Mientras que ustedes maquinaban, yo he ejecutado. Es increíble, hermanos, ver desde hoy, solo imaginar, toda la gente en contra del Señor. Hermanos en las iglesias, hermanos, sentados como píos, con la apariencia de piedad.
amén, cantando, llorando y todo, pero que Dios sabe dentro, que nunca ha habido arrepentimiento verdadero. Mi Dios, Señor, mis pecados se llevaron a la cruz, mi Señor. Fuiste azotado ahí hasta lo más profundo, Señor, de tu alma, de tu cuerpo, por mí, Señor. Y seguir ahí, hermanos, seguir ahí, seguir ahí, seguir ahí. Y en el momento justo, enfrentarte a este Dios. Y que te diga, a mí no me engañaste jamás. Jamás creíste en mi Hijo. Jamás te dolió su sangre derramada. Te hablaba y descansabas. Te di medios de gracia y te burlabas. Te puse a mis profetas a enseñarte. Te tapaste tus oídos con comezón y te los tapabas. Te dormías, te reías, jugueteabas. Pecabas en lo oculto sin que nadie te viera. Te reías, te burlabas, pero llegó el día. Es asombroso, hermanos. Es asombroso que muchos van a creer que llegarán a Él con su burla y Dios los recibirá con alegría. Oh, hijito, qué escarnecedor, qué necio fuiste, qué burlador, pero no importa, mi gracia sobrepasa mi justicia. No, no, hermanos, ese es un ángel de luz creado, existe, creado en la imaginación de las personas. Pero qué belleza, hermanos, que podemos tener oportunidad de voltear a Él antes que sea tarde. Para eso nos enseña a tiempo, son advertencias a tiempo, hermanos. Va a hablar con su furor y los va a turbar con su ira. Esto sucederá de dos maneras siempre, hermanos. Sucederá de manera presente y en el futuro. Por supuesto que todo lo que suceda en el presente es solamente un cabello de ira comparado con lo que viene. Esto con lo que los cristianos están vendiendo su primogenitura, hermanos, es nada comparado con lo que viene. Esto con lo que las naciones esconden en sus casas y lo llegan a comparar, perdón por la expresión, estúpidamente. Cuando la muerte pasó por los primogénitos, hermanos, que por eso se ocultaban en su casa, qué manera tan cobarde y tan absurda, hermanos, de comparar un acto que es la sombra de Cristo en la cruz del Calvario con una vil y miserable pandemia que si bien nos podría matar el cuerpo, el alma de los creyentes no. Pero es que así, hermanos, desde niños fueron enseñados con la arquita de Noé. Con los 10 mandamientitos, con estar en la iglesia, no estar, con ensuciarme un poco para limpiar o no, orar o no orar, dar o no dar. Porque de esa manera toman el cristianismo, de esa manera los va a tomar Dios y les va a decir, burladores. Pero Señor, que no me congregué todos los días, Señor, y oré por enfermos, y hasta algunos milagros vi, Señor, y fui generoso, Señor, y ayudé a muchos. Apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Porque ¿sabes qué es lo más tremendo? Que de inmediato el pecado de muchos cree que estas porciones únicamente es para los que no son cristianos. Los que no son cristianos no entienden esto, hermanos, recuerden. Esto es para los que lo entendemos. Él va a hablar con su furor y va a venir, hermanos, como una oleada a nosotros. ¿Cuántas veces me hablaste? ¿Cuántas veces me advertiste? ¿Cuántas veces tuviste misericordia? ¿Cuántas veces cambié a Cristo por mi vida? Inservible, Señor. ¿Cuántas veces, Señor? Esa es la manera en cómo Él va a turbar. Es la manera en cómo su misma palabra será vista como un furor, hermanos, en contra de nosotros. Es la manera en cómo Él, hermanos, va a estar turbando nuestra vida con su ira, solamente con su palabra, porque su palabra es la que juzga. Y el nervio profundo, hermanos, pero ¿sabes aún con qué intención? Con levantarlos aún, con darles la oportunidad, hermanos. A ver si hay algún entendido que lo sepa, hermanos. Es terrible lo que estamos viendo hoy en el cristianismo, hermanos.
Es terrible, hermanos, terrible. Yo me río y a la vez oro y me da tristeza profunda, profunda, hermanos. Entren a sus casas porque está el coronavirus, porque es como Moisés. Recuerden que Moisés le dijo a Israel que se escondieran de la muerte, hermanos. Y está simbolizando la sangre de Cristo en la cruz, en los dinteles, en los marcos, y no una pandemia, hermanos. ¿Y por qué sucede esto? Porque es un mundo caído. Un mundo lleno de maldad, hermanos, bajo la maldición de Dios. Y esto pasará, y otra cosa peor, y otra cosa peor, y peor, y se irá poniendo peor hasta la venida del Señor. Por eso la iglesia no está aferrada a esta vida, hermanos. La iglesia dice: Señor, ya ven, ven, Señor Jesús, sí, ven y amén. Pero aquellos que no dicen: ven, Señor Jesús, sí, ven y amén, deben de examinarse, porque es muy probable que sean de estos que han cortado ligaduras y dicen: no, todavía no vengas. Señor, todavía no vengas porque tengo mi coche que me van a entregar. Señor, no vengas porque mi casa está tan bonita. Señor, no vengas todavía, Señor, porque ya pagué la escuela de mis hijos hasta la universidad. Señor, no vengas ahorita todavía, dame chancita de gozar mis vacaciones. Su mente, hermanos, está tan finita en el entendimiento de lo que significa la cruz del Calvario, que ellos mismos aborrecen al Salvador. Y por supuesto que si le preguntas: oye, ¿aborreces a Jesús? No, ¿y cómo crees que voy a aborrecer? Con sus hechos, con sus frutos lo demuestran. Hermanos, estamos viviendo en un mundo terrible. Yo creo que el Señor no debe tardar mucho. Vemos una iglesia, hermanos, que en lugar que esté intercediendo y orando por las familias de los hermanos que están muriendo hoy por predicar en hospitales, están burlándose de ellos. Necios, pues Él se lo ganó. Pastores murieron, pues por supuesto somos los primeros que tenemos que morir si es necesario. A fin de cuentas no hay pérdida, hermanos, es ganancia. Es lo que es. Crees y no crees, crees y no creo. Digo y leo pero no lo vivo. Hermanos, el Señor que mora en los cielos va a burlarse de todos aquellos que intentaron burlarlo a Él. Son el grupo de personas, hermanos, que fueron a buscar al Señor del otro lado de donde estaba. Señor, hola, te estamos esperando, cuánto gusto nos da verte. Señor, ¿no traes panecito hoy para nosotros? ¿No tienes panecito? Ay, mira, yo traigo a mi enfermito, sana a mi enfermito. Y el Señor: pero es que yo no he venido a eso solamente, yo he venido a salvarles. ¿Quieren salvación? ¿Quieren mi yugo? ¿Quieren vivir en libertad conmigo? ¿Quieren que yo sea Señor? Ah, no, Señor, no, queríamos pan y queríamos que nos hicieras el milagrito, pero bueno. De eso estamos llenos hoy, hermanos. Y el llamado de Dios es para su pueblo. Es para su pueblo, hermanos. Porque va a hablar a ellos con su furor, hermanos. El que mora en los cielos, hermanos. Dios está viendo la manera en que los hombres se reúnen en contra de Él y se ríe. La manera en cómo los hombres se reúnen en contra de Él no es únicamente aquellos locos, hermanos, que están en el mundo tratando de decir: Dios no existe, matrimonio igualitario, vamos a abortar. Hermanos, ellos ya están a un paso del infierno. Por supuesto que Dios se ríe de ellos, porque ni aún sus más grandes maquinaciones podrían llegar a hacer algo tal que turbe a Dios. Se ríe. Pero también, hermanos, también, mis amados hermanos, Él se ríe del consejo que nosotros podemos hacer en contra. Hermanos, es tan precioso saber que nuestro Dios no puede ser burlado, que nuestro Dios no puede ser engañado, que la santidad no tiene que ser externa, que lo externo se verá cuando sea interno. Pero ¿qué es interno? Que mi devoción es interna, hermanos, que es de adentro, que es pensar en Él y hacer todo como para Él desde antes de hacerlo, hermanos. Que mis pensamientos van a Él, que mis malos deseos los arruino antes de llevarlos a cabo, que todo lo que quiero hacer en realidad lo hago de corazón porque sé que Él lo ve todo. Está en los cielos, hermanos. Este es un llamado a abandonar la hipocresía, hermanos, y buscar el amor fraternal. El amor fraternal que Dios ve y se goza en sus hijos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos juntos en armonía. Dice: ahí envía Dios bendición y vida eterna. Se goza en la pureza, se goza en la santidad de sus hijos sirviendo,
Se goza en la oración. Él lo sabe todo, hermanos, pero Él se goza viéndonos clamar: oh, mis hijitos están reunidos para hablar conmigo. Se goza cuando predicamos con la única intención de salvación, hermanos. Cuando tomamos a una persona indigente y la abrazamos y le decimos: Cristo te da el perdón. Cristo te perdona y te ama. Se goza cuando defendemos la doctrina de tantas herejías que hay hoy en día, tantos abusos de pseudopastores, hermanos. Se goza de los suyos. Se goza, hermanos. Pero se ríe de aquellos, hermanos, que están en contra de Él. ¿Y sabes qué es lo más hermoso, hermanos? Que Dios no tiene temor o está confundido o deprimido por la oposición por parte de los hombres. Él se ríe. Él se ríe, hermanos. Dios se ríe, hermanos, porque Él mora en los cielos. Y como mora como el gran rey en un glorioso trono, hermanos, Él no tiene por qué preocuparse de eso, hermanos. Él no se pasea en el trono, hermanos, pensando si lo que tiene que hacer lo hace o no. Creo que algunos se imaginan a Dios como David, dudando: voy, no voy, hago, no hago, destruyo, no destruyo. No, no, no. Dios mora en perfecta paz y seguridad. Él es feliz, hermanos. Es autoexistente y no se turba por nada, hermanos. Dios se ríe, hermanos, porque Él mora en los cielos. No es un reino terrenal, hermanos, el cual Él ocupa. Es un trono en el cielo que tiene toda autoridad sobre toda la creación. ¿Qué podría temer el cielo de la tierra? ¿Qué podría desear el Señor, hermanos, de la tierra? Si en el cielo se hace su voluntad. Señor, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra, así aquí en la tierra como en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración de Jesús es que aquí en la tierra los tuyos hagan todo lo que tú dices, como perfectamente lo hacen los que están contigo allá arriba. Por supuesto que no lo hacemos. ¿Qué puede desear Dios, hermanos, de la tierra? Dios no está temblando. Dios, hermanos, no está pensando si hace algo, sino Dios se ríe de los burladores. El peor problema, hermanos, es que la iglesia no conoce a Dios. Y por eso tiene una perspectiva muy distinta. Es un Dios hecho a su imaginación. Misericordia, gracia, amor, bondad, paciencia. Pero la otra parte, hermanos, prefieren dar vuelta a la hoja. No, mejor no me meto. Pero ¿sabes por qué no quieren conocer? Porque dentro de ellos saben que hay cosas sucias, hipócritas, que no han entregado al Señor. Dios no tiembla, hermanos, y Él no se esconde detrás de una gran muralla celestial, decía un hermano teólogo, Boyce. Él no cuenta a sus enemigos y calcula si es que tiene la suficiente fuerza para contrarrestar este nuevo reto hacia su reino. Ni siquiera se levanta de donde está sentado, hermanos. Él simplemente se ríe de estos grandes hombres. De estos grandes hombres. Hermanos, esta risa de Dios, a pesar de que es algo tremendo, hermanos, solo imaginarlo, es bíblico, es un consuelo para nosotros que amamos la justicia. La risa de Dios, hermanos, es la risa de su poder, de su santidad. Es la risa de la fuerza, del amor, hermanos. Es la risa que guarda a los suyos. Es un padre, hermanos, viendo un ejército de plumas y sus hijos están detrás de él. Y el padre dice: hijitos, no se preocupen de este ejército de plumas, solo soplaré y los voy a mandar a volar. Es la risa de Dios, hermanos, con esta cosa que estamos viviendo hoy en el mundo, la pandemia, la iglesia escondida, ocultándose detrás de Egipto y detrás de Faraón para que los proteja de la ira, hermanos. Por favor, Dios se ríe y Dios nos ama y Dios nos cuida, hermanos. Y tristemente muchos lo ignoran, hermanos. Muchos se burlan, muchos se esconden, muchos se afanan por nada. Y no están ocupados en temerle a Él.
Dios no se regocija en las aflicciones de mi pecado, hermanos. Dios no se regocija en las aflicciones de mi pecado. Él sí pone su burla en toda soberbia y violencia de los tales que buscan prevenir su logro de su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Dios no va a burlarse de tu arrepentimiento. Dios no va a burlarse de tu pecado cuando llegas como un hijo adolorido por su pecado. Padre, me he equivocado tanto, podrías, Señor, perdonarme, Señor, me he sentido autosuficiente, Señor, me he burlado de lo tuyo, Señor, he tratado de evadir mi responsabilidad, ¿habrá oportunidad o vas a reírte de mí? Y el Señor dice, ¿cómo voy a reírme de ti? Nos ama, hermanos, con un amor indescriptible, porque la cruz es indescriptible, hermanos. Pero por el contrario, tengan por seguro que Él sí pone su burla en toda la soberbia y toda la violencia, hermanos, de los que buscan el prevenir el logro de su voluntad. Él se burla de aquellos que creen que pueden burlarlo. Él se burla de ellos, hermanos. A través de los siglos muchos se han opuesto a Dios y a su reino en Cristo, hermanos, y cada uno de estos oponentes va a ser frustrado y va a ser aplastado y va a ser echado al lago de fuego, hermanos. Dios se ríe en el cielo, hermanos, pero Él no permanece inactivo. Él se ríe, pero no solamente se ríe. Si se dan cuenta, antes de que actúe en contra de un hombre desafiante, Él primero habla. Hermanos, toda la disciplina eclesiástica, bíblica, cada sermón que hiere la carne, el pecado de una mujer, de una esposa, de una madre, de un hombre, de un esposo, de un padre, de un hijo, de un hermano, de un servidor, de un diácono, de un pastor, de otros que vienen de asistentes, de la sensualidad, del orgullo. Cada ataque, cada golpe que dan es un golpe de amor para que el pecador duela. Y ese dolor lo lleva, he sido exhibido, Señor. Vengo a traerlo a ti como una ofrenda a la cruz, y el Señor lo toma. Pero cada obra de dureza, de soportar, de dejar que la herida se seque sola, o curarla nosotros, hermanos, con cualquier cosa, con una obra, o con una oración, o con un acto de misericordia, de todo eso Dios se va a burlar. De todo eso Dios se va a burlar, hermanos. Él está activo, hermanos, contra los hombres desafiantes. Por eso muchos entre nosotros, el pueblo cristiano, pastor, hermano, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué otra vez? ¿Y por qué me siento así? Es que esto, es que mi orgullo, es que mi soberbia, es que mi ira, es que mis celos. No, es que no has creído que Cristo lo llevó en la cruz. Y que lo único que provoca en nosotros, hermanos, el pecado, a los creyentes, es repugnancia y dolor, enfermedad, por la cual huimos al Señor. Pero si no es así, si el pecado no causa para ti dolor, asco, necesidad de cambio, porque el arrepentimiento en el cristiano es eso, hermanos, cambio sobre cambio, sobre cambio, sobre cambio, reconocimiento de pecado y cambio. No puede permanecer un cristiano en el mismo lugar de hace años. Dios obra a nuestro favor y Él no se burla de nosotros, hermanos. Él extiende su mano y nos toma y nos ama con un amor profundo. Pero Dios se ríe desde el cielo, hermanos, y delante de aquellos que intentaron burlarlo, engañarlo, hermanos. Y cuando Él castiga, hermanos, jamás ninguno dirá, pero yo no sé por qué me has castigado, Señor. Sino que recuerden que Él antes de actuar habla. Antes de actuar, hermanos, nos ha hablado. Antes del castigo vino la exhortación. Antes de pagar las consecuencias, muchos han escuchado, hermano, yo te lo dije. Te lo dije, hermano. Dios habló. Y esto, ¿sabes qué muestra? La gran misericordia de Dios. Hermanos, Él tiene toda la razón. Él tiene todo el derecho para simplemente actuar en contra de los hombres desafiantes. Pero el amor y la misericordia de Dios lo mueven a decirles palabras de advertencia antes que Él actúe.
Así que este tiempo, mis amados hermanos, todos, tú y yo y todos los demás hermanos, es un tiempo para, delante de Dios, confesar nuestros pecados, abandonar la hipocresía, reprenderla, hermanos, con toda nuestra fuerza y aferrarnos al Salvador Jesucristo, que es un amante fiel y tierno. Y si tú acaso has aborrecido la advertencia de Dios durante mucho tiempo, lastimosamente a través de hombres imperfectos, yo te ruego que medites, y si es su palabra, te arrepientas y digas: gracias, Señor, lo he entendido. Amén. En lugar de ver su risa y su furor, verás su gracia y su misericordia por Cristo nuestro Señor. Hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Les invito ahí en casa, todos los que están, inclinen su rostro, hermanos, y oremos juntos al Señor. Oremos, hermanos. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú eres nuestro amparo y fortaleza, que eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, Señor, aunque la tierra sea removida, aunque pase lo peor. Ciertamente, Señor, fallamos. Ciertamente nos equivocamos. Ciertamente cometemos toda clase de males. Ciertamente, Señor, merecemos infierno, Señor. Pero ciertamente también tenemos un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de paciencia, de ternura, de pasión por sus hijos. Ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor, no librándolo de sus calamidades, sino de su ignorancia, Señor, de la dureza de su corazón, del temor, Señor, que hay más a lo creado que al Creador. Líbranos del engaño del diablo, Señor, y que todos nos paremos en la brecha, Señor, pues es tiempo, Señor, de encendernos como antorchas y alumbrar el mundo que está en tinieblas, Señor. Con tanto enfermo, Señor, tanto incrédulo, tanto falso en la iglesia, Señor, tanto tibio, Señor, tanta indiferencia, Señor. Y tu Hijo Cristo en la cruz, la obra más valiosa y difícil que ha ocurrido, muriendo por nosotros, Señor. Danos valor para hablar y la fuerza, Señor amado, que necesitamos para ejercer el poder que tu palabra nos ha dado, Señor. Líbranos, Señor, de tu burla y de tu risa, Señor. Queremos verte sonreír, precioso Dios, por la obra de Cristo hecha en nuestras vidas. Perdónanos hoy, Señor. Lleva el arrepentimiento aún al más duro de entre los tuyos, Señor. Une a tu iglesia y úsala para alabanza de tu gloria en el mundo, Señor. Y que los incrédulos, los reyes y los gobernantes, Señor, los grandes sabios y científicos tiemblen ante la presencia de tu cuerpo unido y sirviendo con Cristo como cabeza, siendo los pensamientos, lo que habla, lo que ve, lo que se escucha, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Ayuda a recordar esto a nuestros hermanos que estén padeciendo en el mundo, Señor. Que olviden quién es el Señor. Y que tengan por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. Que tu pueblo no tema más, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Pues ¿cómo habríamos de temer con un Dios tan grande de nuestro lado? Perdón por esta tremenda ofensa, mi Señor. Te amamos, Señor, y te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Amén, amén. En Cristo oramos, hermanos. El Señor con ustedes, hermanos.